tocar el día de hoy es los procesos de construcción. Les pido a cada uno de los ponentes que nos den una pequeña introducción al tema, por favor. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco sobre la ética. La ética, como definición, es el pensamiento filosófico de la moral. La moral es el conjunto de leyes y normas que rigen el actuar de un pueblo, religión, país, y entonces la ética no tira a ser de un solo lugar o religión, tira a ser universal. Por eso se utilizan los procesos de construcción, los cuales le explicará mi compañero Israel. Bueno, la ética de la construcción es bastante importante. Nosotros nos encargamos sobre el desarrollo de la infraestructura y precisamente el Colegio de Ingenieros Civiles de México tiene un código de ética, el cual primeramente toma como la vida el valor más importante que está dentro de una obra en cuanto se está construyendo y también cuando las personas hacen uso de ella. Otro de los puntos más importantes, como ya había mencionado, es que la ingeniería civil es muy importante para la infraestructura y el desarrollo económico de una sociedad. ¿Por qué? Porque estamos en la planeación, en la construcción y en la readaptación de la infraestructura que tenemos. Debemos considerar una calidad, beneficio y costo que sean adecuados a la obra que se va a realizar y siempre viendo en pro del bienestar social. Bueno, y continuando con la ética, esta ciencia está vinculada con los procesos de construcción en todas las decisiones que se llevan a cabo durante el proceso. Van desde la selección de materiales hasta la entrega del producto final. Un punto importante durante el proceso es el manejo de materiales, ya que si no se lleva a cabo un buen manejo de materiales, puede existir un gran daño ambiental. Para esto hay normas que regulan qué se tiene que hacer con los residuos. Esta es de la separación, del reciclado y la disposición final. De acuerdo a la Semarnat, las cifras del primer año de reciclado deben de ser alrededor del 30%, pero en México, debido a problemas de corrupción, muchas veces se paga o se depositan en lugares que no son adecuados y es lo que crea los altos niveles de contaminación que hoy vivimos. También es importante tomar en cuenta en la ética el ambiente que tenemos. Siempre en una construcción se ve afectado, durante el proceso de construcción y además posteriormente en el uso, todo el ambiente. Esto se ha intentado disminuir mucho con jardines elevados, también los jardines horizontales y ese tipo de cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con la fauna, porque como saben, es todo un ecosistema, si dañas a uno, dañas a todo. Y bueno, la economía también se ve afectada. Los afectados principalmente son la ciudadanía. Si lo vemos desde un punto de vista ético, como estábamos hablando dentro de este tema, la ciudadanía económica los ciudadanos se ven afectados por todos esos negocios, toda la esfera económica y los acuerdos que hacen las empresas dentro de esa esfera. Por lo cual hay que tener en cuenta dos tipos de corrupción que nos marca el índice de percepción de la corrupción realizado por el Centro de Estudios del ITESM. Nos marca dos tipos de corrupciones, tanto capturar el Estado como la corrupción burocrática administrativa. Lo que nos concierne a nosotros es la burocrático-administrativa, ya que son esos pagos extraoficiales que les hacen las empresas a los funcionarios públicos y estos distorsionan las leyes y los reglamentos, lo que provoca que precisamente haya una mala calidad de las obras, porque por ejemplo tú llegas con tu concurso de obra, eso es un negocio, llegas con tu concurso de obra y ya te dicen, ya está pactada la obra, porque una empresa acaba de dar el diezmo al funcionario público y esa empresa hizo ese negocio, ya se lo otorgaron a ellos, aunque sabiendo que esa empresa puede que no tenga ni cumpla los requisitos que se dan en la licitación pública. Por ejemplo, los requisitos son que tiene que tener la capacidad de poder realizar la obra y la financiera, que debe tener la empresa la
liquidez para absorber esa obra y por ende tenemos una mala calidad de obras, lo cual se ve afectado con los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que los negocios se hacen debajo de una corrupción muy fuerte aquí en México, persiste mucho esa corrupción y no es posible que se pueda hacer un cambio a menos de que pongamos la ética dentro de nuestras maneras y formas de ver estos procesos de construcción. Retomando un poco la parte de la corrupción que mencionaba Eli y de la selección de materiales que mencionaba Arturo, si están hablando de que la industria constructora es una industria en la cual se maneja mucha corrupción, ¿realmente cuáles son las ventajas y desventajas hacia la sociedad? Primero, una obra civil, su fin siempre es un bien común. Muchas veces es afectado, ¿por qué? Por la corrupción o porque afecta al lugar donde se va a construir la obra. Por ejemplo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México está causando muchos conflictos con las personas de San Salvador Atenco, que es el municipio donde se va a construir principalmente. Ellos han creado hasta un frente de defensa, que se llama Frente de Defensa de la Tierra. Ellos están buscando parar esta obra. ¿Por qué? Porque va a cambiar el uso de suelo de su tierra, que antes era de cultivo, ahora va a ser totalmente económica. Pero el gobierno no lo ve así, ellos lo ven como un bien común, de que van a ayudar a México a darle un aeropuerto que sea lo suficientemente grande para abastecer las necesidades de la ciudad, ya que el aeropuerto que está en Benito Juárez no es suficiente para ahora los vuelos que hay en la Ciudad de México, ya sean tanto comerciales o de placer. Bueno, como mi compañero Jorge lo mencionaba, las obras tienen como propósito una mejora en una sociedad, que puede ser como una mejora en la infraestructura, como por ejemplo tenemos el segundo piso del periférico, que lo que está ayudando es para agilizar el tráfico que existe en la Ciudad de México. Al igual de que se está mejorando la infraestructura, también se crean empleos nuevos, los cuales ayudan a una sociedad y mejoran la economía de esta. También aunado a estas ventajas tenemos desventajas, que pueden, bueno, la más notable en México sería la contaminación que genera una obra, o a lo largo del año las obras que se crean generan una alta cantidad de residuos. Tan solo en el Distrito Federal se llegan a acumular 1.200.000 toneladas por año, que sería equivalente a más de 3.000 toneladas al día. Y esto, para darnos cuenta de más o menos cuánto es, sería llenar 5 veces el Zócalo capitalino al año. Entonces, esto se debe a que, como lo había mencionado mi compañera, no se están llevando a cabo el cumplimiento de las normas y, como lo había mencionado anteriormente, se tiene que reciclar alrededor del 30% de los residuos el primer año, pero muchas veces solo se está reciclando del 8 al 11% de los residuos totales de toda la obra. Entonces estos 90% restantes están siendo depositados en terrenos baldíos, en cauces de ríos, o muchas veces solo se paga para que los lleven a tiraderos comunales. Pero también una de las ventajas es el comercio. Por ejemplo, en la carretera México-Tuxpan se disminuyó el tiempo de transporte de 6 horas a solamente 2.5. Esto da un mayor beneficio en cuanto a transporte y comercialización, haciendo los costos más baratos y además más competitivos contra otros estados que pueden estar intercambiando los productos. Uno de los problemas, una de las desventajas más bien es durante la construcción. Todos hemos visto los problemas que tuvo el segundo piso del periférico en cuanto a tránsito. Se provoca bastante tránsito porque se necesita espacio para poder trabajar y aparte necesitan cerrar algunas avenidas para poder trabajar de noche y sin un peligro para los trabajadores. Esto es muy importante. Siempre debemos de estar cuidando al trabajador, pero también debemos de poder ser capaces de crear una obra más bien con el efecto mínimo negativo hacia la sociedad. Muchas veces en México eso no se puede porque, crea más gastos, crea más necesidades de espacio y otras cosas. Entonces es posible que muchas veces simplemente por los gastos y tener una mayor ganancia, muchas veces no se toman en cuenta esas
distintas situaciones y a lo mejor ni siquiera se investigan para no gastar en ellas. De las ventajas ya las había mencionado, pero también hay algo muy importante que es en el segundo piso del periférico ese tipo de obras solamente funciona durante 5 años. Posteriormente no es viable, ya no ayuda contra el tráfico y se hubiera gastado mejor en una obra como un metro, por ejemplo, un metro elevado sobre el periférico. Hubiera sido mucho más viable, hubiera sido más costoso, pero para las personas hubiera resultado mejor. También se debe trabajar en la seguridad que generan estas construcciones, porque bueno, muchas veces se vieron asaltados las personas durante la noche en el segundo piso de periférico. Había asaltantes que decían pasar por trabajadores y al ir caminando entre los carros sacaban la pistola y se llevaban sus pertenencias. Ahí hablamos, tú retomaste de la calidad de esas obras, tienen una duración muy poca y una utilidad muy poca realmente a la población. No se ve, no se planifica que sea una buena inversión que pueda beneficiar a todos los ciudadanos de esta comunidad que es muy grande del Distrito Federal. Lo que vemos también que este resultado de la mala planeación, vuelvo a retomar, a recalcar, que es debido a que esos acuerdos son malos en cuanto a